Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu corazón, esté en tu hogar, pero sobre todo esté en tu vida. Feliz domingo del Señor. Hoy domingo 1 de octubre, en el cual Dios nos regala un día más de vida. Un día más de permanecer en nuestra familia, en unión en familiar. Que nos invita siempre que lo busquemos a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano que pueda decir yo solo puedo. No, necesitamos de Dios para poder nosotros sobresalir en nuestra vida, en nuestro caminar. Y bueno, hoy domingo 1 de octubre, el evangelio de este domingo de nuestra Santa Iglesia Católica, porque es la única iglesia santa, la católica, apostólica y romana. Quiero leer este texto bíblico de hoy domingo y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, la parábola de los dos hijos. Jesús agregó, pero díganme si se parece un hombre que tenía dos hijos. Se acercó primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y luego el padre se acercó al segundo y lo mandó lo mismo. Este respondió: ya no voy, Señor. Pero fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hijos quería que el padre de ellos? Contestaron: el primero. Entonces Jesús dijo: en verdad se los digo, el camino del reino de los cielos y los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra de Dios. Hoy domingo, esta parábola nos invita sobre todo al arrepentimiento. A que todos seamos invitados a ir a la viña, a ir a la casa de Dios. Pero por miles de razones sacamos pretextos. Yo no puedo, o yo sí voy. O yo no voy a ir hoy porque tengo una reunión de una carne asada con mi familia en el parque. O yo digo, yo sí voy a ir, pero voy a ir al rato. Pero no voy. Pero aún aquel que dice, yo voy a ir a compartir un rato con la familia, pero después regreso y voy. Y va. El arrepentimiento es lo que hoy en esta parábola Dios nos invita. ¿Y qué nos enseña esta parábola? De los dos hijos. Que necesitamos admitir la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar lo que Jesús hizo por nosotros y buscar y hacer la voluntad del Padre con el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la opción del Espíritu Santo. Cuando el ser humano tiene la opción del Espíritu Santo, déjame decirte que cualquier puerta que esté cerrada se abre. Necesitamos salir del pecado que vivimos. Necesitamos dejar el pecado que nos aleja y nos separa de Dios. Por eso hoy en día mucha gente no cree en Dios. ¿Por qué? Porque viven amarrados al pecado.
y sobre todo al pecado de adulterio. Familias que se destruyen porque tanto como la mujer como el hombre viven pecado de adulterio, ocultos, viven pecado. Y lo que menos quieren esas personas es escuchar de Dios. Cuando se vive en el pecado, se rehúsa a buscar de Dios. Es decir, no quiero la luz, prefiero la oscuridad. Eso es lo que hoy este evangelio nos conduce a que miremos, meditemos cómo estamos nosotros ante Dios. ¿Cómo estamos? La verdad, me da risa. ¿Por qué? Porque hay muchísimas familias hoy en día sufriendo por ello, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque necesitan ir a la viña. Necesitan buscar de Dios. Se destruyen las familias por el adulterio, tanto la mujer que anda viviendo una vida doble, como el hombre también. ¿Y quién sufre? Los hijos, que están aislados, que ya no hay tiempo para ellos. Y eso es lo que los conduce hoy en día a que muchos hijos hoy en día lleguen a quitarle la vida a otro. Ya no se valora la vida de nadie. En un momento te la quitan como arrancar una hoja a un árbol. ¿Por qué? Porque esos hogares fallaron en poder ir a trabajar a esa viña que es Jesucristo. Que no trabajaron en llevar a sus hijos a que vivieran de una mejor vida caminando ante Dios. Que recibieran la unción del Espíritu Santo. Que lo recibieran. Y se fueron llevando ellos a su manera de vivir y se olvidaron de algo bien importante, su familia. Qué triste es eso, triste. Pero es una realidad que hoy en día vivimos. Hoy en día vivimos. No se cree en Dios. No se habla de Dios. Y ni se va a hablar de Dios. Y poco a poco el mundo se va a ir destruyendo. ¿Por qué? Porque hoy en día las familias han sacado a Dios de su hogar. Es lamentable. Cuando voy a un funeral a compartirles palabra a las familias, muchas veces como lloran por la pérdida de aquel ser querido. El dolor y el sufrimiento que tienen. Pero me doy cuenta de que cuando la persona está más adolorida y sufriendo es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios para fortalecerlo. En carne no podemos. En carne no podemos. Necesitamos la presencia de Dios. Y bueno, quiero acabar solamente con esto. Mateo 21:28 dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es para ti, servidor. Si tú no dejas el pecado y verdaderamente no hay una conversión en ti hacia Dios, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un arrepentimiento profundo y una conversión con Cristo Jesús, verdaderamente. No porque te vivas todo el día en la iglesia, dice la palabra de Dios, que vas a entrar al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es hacer la voluntad de Dios, dejar el pecado y vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Que tengas un feliz domingo lleno de mucho amor y sobre todo de muchas bendiciones, que es lo que yo más deseo, que verdaderamente tengas un encuentro personal con Cristo Jesús, que Él es la solución para tu enfermedad, para tu economía, para tu bendición de tu familia
y para liberar a un hijo de cualquier adversidad que haya, droga o alcoholismo. Él es la solución. Solamente Cristo Jesús. Invítalo a tu vida, invítalo a que camine siempre contigo día a día, pero sobre todo, ábrele las puertas de tu hogar y no permitas que el maligno entre a tu casa. No lo permitas. ¿Cómo puedes invitarlo diciéndole, Señor Jesús, yo te invito a que tú entres a mi casa, pero sobre todo habites en mi corazón para poder conducir a mi familia adelante con amor, pero sobre todo con bondad, para hacer la voluntad que tú quieres para mi familia y para mis hijos? Yo te invito a que tú permanezcas aquí conmigo y no lo dejes que salga. No dejes que el maligno entre, ni siquiera por una discusión que tú tengas con tu esposa, con tu hijo. ¿Por qué? Porque permites que el mal entra. No discutas con nadie, mejor ora. Por cualquier cosa que no te parezca, mejor órale al Señor. Dobla tus rodillas y pídele por aquello que tú miras que está mal. Pero no discutas ni con tu esposa ni con tus hijos. Ora por ellos y vas a mirar cómo Dios va a habitar en tu casa y va a habitar en tu familia, pero sobre todo va a habitar en tu familia. Que tengas un excelente día lleno de mucho amor y de muchas bendiciones y ánimo. Que Dios es la solución para tu vida. Que así sea. Amén.